La pregunta sobre el sentido de la vida es compleja, pero es de enorme importancia para la felicidad de las personas. ¿En qué consiste preguntarse por el sentido de la vida? La cuestión del sentido de la vida ha llevado a distintas interrogaciones sobre el objetivo y el significado de la vida, o de la existencia más en general, o del universo, de manera que surgen preguntas como ¿por qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? A lo largo de la historia y en todas las civilizaciones. En el video de hoy, la cuestión sobre el sentido de la vida. Acompáñame. ¿Qué tal, jóvenes? Sean bienvenidos a una nueva experiencia en este salón de clases. Antes de iniciar, dale like, suscríbete y activa la campanita para que el señor YouTube te mande las notificaciones cuando se suba un nuevo video. ¿Para qué vivimos? ¿Quién soy? ¿Por qué? ¿Qué es la felicidad? ¿Por qué el dolor y la muerte? ¿Es bueno cualquier tipo de vida? Estas y otras muchas preguntas similares surgen inevitablemente a lo largo de la vida. Son preguntas típicas sobre el sentido de la vida. A veces parece que podemos vivir sin plantearlas y sin responderlas, pero de vez en cuando, determinados acontecimientos como las enfermedades, la vida misma y la muerte la evocan de nuevo. Tarde o temprano, estas preguntas exigen respuestas, ya que la felicidad personal depende en gran medida de la capacidad que las personas tengan para responderlas en profundidad. Las dos acepciones de la palabra sentido nos pueden ayudar a comprender mejor el problema que nos estamos planteando. Sentido es, en primer lugar, significado, y así solemos preguntar ¿qué sentido tiene tal texto o tal palabra? Del mismo modo, anhelamos conocer el significado de los acontecimientos de nuestra vida. Continuamente nos preguntamos por el por qué y el para qué de lo que ocurre y de lo que nos ocurre, rebelándonos contra el absurdo y el sinsentido. Sentido es también, en segundo lugar, la dirección. Cuando nos preguntamos, por ejemplo, por el sentido de una marcha, es la pregunta ¿hacia dónde vamos? Y también esta segunda acepción la aplicamos a la vida cuando deseamos saber cuál será nuestro final, hacia dónde nos dirigimos, no solo en esta vida, sino en un posible más allá. Sentido es, pues, significado, valor, orientación y finalidad. Podemos ya comprender en qué consiste preguntarse por el sentido de la vida. Sin embargo, la vida no nos muestra su sentido inmediatamente. La vida está constituida de actos aparentemente aislados, pero la totalidad de la vida y el sentido de esa totalidad se nos escapa. Por eso es la vida misma la que ha de ser interpretada. Cada vida personal es un enigma por descubrir. Cuando el sentido se descubre, la vida se transforma radicalmente y todo adquiere valor y significado. Descubrimos una realidad renovada y es posible, sobre todo, la propia existencia, la que se vive con gozo y plenitud. La cuestión del sentido de la vida está íntimamente ligada a la felicidad de las personas. Ser feliz consiste en vivir con sentido. A lo largo de toda nuestra vida vamos eligiendo y tomando decisiones, siempre busca de mayores niveles de felicidad. Todo ese cúmulo de decisiones y opciones que vamos tomando van construyendo lo que somos y así pues nuestra felicidad depende de nuestras elecciones y de nuestras opciones. Mediante ellas construimos día a día el sentido de nuestra vida. Desde la mera razón o desde las religiones ha ido surgiendo propuesta para dar sentido a la vida. Las preguntas por el sentido de la vida han sido abordadas
desde muy diferentes planteamientos a lo largo de la historia. Cada texto cultural proporciona a la persona elementos con los que se puedan construir su propia comprensión de la vida. Esta es la tarea fundamental de la cultura. Cultura es el conjunto de conocimientos, creencias, costumbres, normas, instituciones y formas de vida que están presentes en la sociedad y que sirven para dar sentido a la vida de los individuos que la componen. Cuando hablamos de pluralismo cultural o de culturas distintas, nos referimos a esa variedad de posibilidades que afronta el sentido de la vida que se da en las sociedades actuales. La mayoría de estas propuestas presentan un ideal de felicidad alcanzable y que se ha convertido, de hecho, en el motor de la vida de tantos hombres y mujeres, no solo en nuestro presente, sino a lo largo de la historia de la humanidad. Las respuestas que se han dado y que se dan a la cuestión del sentido de la vida son respuestas globales. Intentan abarcar todos los aspectos de la vida respondiendo a sus múltiples interrogantes. Es esta una característica fundamental de los grandes intentos de respuestas que han producido la historia de la humanidad. Si hay aspectos de la vida humana que no encuentran explicación en una determinada respuesta, la persona no dudará en acudir a otro modelo de respuesta en busca de ese significado. El hombre se resiste a vivir sin sentido. Este conjunto de respuestas globales puede quedar clasificado en 3 bloques. Aquellas que prescinden cualquier realidad superior a la vida humana y construyen su significado dentro de los límites de la razón humana, son la mayor parte de los humanismos dentro del campo de la filosofía. Están también aquellas que cuentan con una realidad superior al hombre, espíritu o energía universal, que gobiernan los destinos de la humanidad, pero que no establecen relación personal con los hombres y es una fuerza superior, exterior a la historia, con la que se puede conectar por medio de determinados ritos o prácticas. En este segundo grupo encontramos las ciencias ocultas en general. Y por último, aquellas que aceptan la existencia de un ser superior, Dios, bajo diferentes advocaciones y viven su relación con Él de un modo más personal, más íntimo. Son las grandes religiones de la historia de la humanidad. En otros momentos de la historia, las sociedades eran culturalmente más monolíticas. Hoy vivimos en sociedades mucho más plurales culturalmente y podemos encontrar en nuestro entorno manifestaciones de casi todos los tipos de sus respuestas. Además de estas respuestas positivas, también encontramos las respuestas negativas. La vida no tiene sentido. A partir de ese momento se abre un gran abanico de conductas, desde los que viven arrastrados por un fracaso vital en mayor o en menor grado de profundidad, hasta los que deciden rendirse ante la vida que les resulta un mayor sinsentido continuar con el camino. Sin embargo, también encontramos el sinsentido. A menudo las presiones sociales y los falsos ideales que se nos presentan generan frustración que pueden degenerar en una infelicidad profunda. Pero también se da en nuestra sociedad vidas sin sentidos, los fracasos acumulados a lo largo de la vida, los ideales no cumplidos y las expectativas que nunca se realizaron se ocultan muchas veces bajo vidas aparentemente normales. No es difícil encontrar mucho dolor y mucho sufrimiento en las vidas de personas con apariencia de cierta felicidad. El sentido de la vida no nos viene dado por el mero hecho de nacer. Es
el resultado de una voluntad y una lucha que debe comenzar por no dejarse embaucar por falsos ideales que nos llevan más a la frustración. Quizás nuestra sociedad, mediante la publicidad movida por el interés económico, intenta suscitar en nosotros demasiadas necesidades innecesarias, cuya satisfacción no aumenta nuestra felicidad. La primera medida, pues, para construir una vida con sentido, consistirá en descubrir aquello que de verdad necesitamos y dónde lo podemos encontrar. Desde un punto de vista cristiano, la vida tiene sentido. Toda ella constituye una llamada que solicita nuestra respuesta desde las injusticias y el sufrimiento del mundo hasta la palabra de Jesús en el Evangelio, que nos propone su modo particular de ser feliz. Él lo fue y su vida plena de sentido es una invitación constante. El Papa Juan Pablo II en el documento de Aparecida nos dice: los jóvenes no temen ni el sacrificio ni la entrega de la propia vida, pero sí una vida en la que, en la búsqueda del sentido de la vida, son capaces y sensibles para descubrir el llamado particular que el Señor Jesús les hace. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Les recuerdo que semanalmente estaré subiendo contenido. Déjenme sus comentarios sobre qué les pareció. Respondan a la pregunta sobre el tema, denle like, suscríbanse y activen la campanita para cuando suba nuevo video. Y hasta una próxima ocasión. Bye.